y la investigación avanza, tenemos cada vez más supraespecialidades dentro de una misma especialidad. Es así como surgen grupos interdisciplinarios para el tratamiento integral de los pacientes. De aquí, desde las diferencias que tenemos, a pesar de que haya tantas supraespecialidades que aparentemente no se relacionan, siempre tenemos la probabilidad de encontrar puntos que nos conectan, puntos en común. Entonces, eso nos amplía el conocimiento, nos da mejores herramientas para tratar a los pacientes. Entonces, es así como desde la diversidad y la diferencia propia de nuestra Universidad Nacional, eh, nuestro invitado de hoy es un médico dermatólogo, el doctor Michel Faisal Geagea, quien hizo sus estudios de pregrado y de posgrado en la Universidad Nacional y ahora se desempeña como profesor titular. El doctor Michel Faisal es hijo de unos prósperos inmigrantes libaneses que se radicaron en Colombia y amaron mucho a nuestro país. Él es miembro de la Academia Nacional de Medicina y también es miembro de la junta directiva de esta entidad. Él hizo 2 supraespecializaciones. La primera en cirugía dermatológica y oncología en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y también tiene otra supraespecialidad en dermatología tropical en varios institutos ligados al Instituto de Investigaciones Amazónicas en Manaus, Brasil. Él pertenece al grupo de enfermedad de Hansen del Ministerio de Salud. Imparte cátedra en la Universidad Nacional de Cirugía Dermatológica y Oncología y está hace más de 20 años vinculado al leprosario en Agua de Dios, en el municipio de Cundinamarca. Ha escrito numerosos artículos científicos, es autor y coautor de artículos como tuberculosis cutánea, psoriasis, etcétera, una gran cantidad de artículos. Es autor y coautor de varios libros. Aquí me permití colocar las fotos de algunas de las portadas de sus libros en el tema que nos concierne hoy, como es la lepra y el cáncer de piel, la cirugía de Mosh, entre otras. Entonces, el doctor Faisal tiene una experiencia muy amplia en estos temas. Le agradezco en nombre de todos por aceptar muy generosamente la invitación y bienvenido, doctor Faisal. Doctora Amparo, doctor Ortiz, muchísimas gracias por la invitación. Espero estar a la altura de todo el nivel académico que tiene la Universidad Nacional, específicamente en el área de la oftalmología. Con Amparo nos une una relación de amigos, de colegas, de alumno, profesor y de colegas desde hace muchos años. Así que para mí va a ser muy placentero y muy sencillo poderme relacionar con ustedes en estas áreas en las cuales vamos a tocar. Vamos a desarrollar 2 temas a pedido de la profesora Amparo y por conciliación también. Vamos a tocar 2 temas en la cual el primero vamos a desarrollar un tema sobre la enfermedad de Hansen o lepra. Es el primer tema que vamos a tocar. El segundo tema es sobre tumores palpebrales y cirugía oncológica y reconstructiva. Ahí están viendo ya la pantalla. Sí, señor. Perfecto. Entonces, la enfermedad de Hansen es una enfermedad infecciosa de larga evolución que se adquiere por el contacto directo y prolongado con el bacilo de Hansen durante muchos años. Es el contacto entre persona y persona. Rara vez algunos animales se han visto comprometidos en esta enfermedad, específicamente armadillos de 7 y de 9 bandas, algunos orangutanes y algunos macacos en África también se han visto desarrollando esta enfermedad, pero básicamente y principalmente la enfermedad es transmitida de persona a persona. Una vez se transmite la enfermedad, se transmite el bacilo, hay predisposiciones genéticas importantes para que se desarrolle la enfermedad. Hay varios genes que están interveniendo. Perdón, Michel, ¿no están corriendo las diapositivas? Sí, todavía no las he corrido porque estoy apenas en la introducción. Perdón, Gracias, gracias. Amparito. Gracias, sí.
Entonces, el bacilo se transmite de persona a persona, de una persona a otra, pero existe una predisposición genética para poderse desarrollar la enfermedad. Esa predisposición genética va a permitir que el sistema inmunológico, inicialmente el sistema inmunológico celular, vaya a intervenir y vaya a permitir el desarrollo de la enfermedad. No pasa. Una vez que el bacilo entra a la economía de la persona, entra al ser humano, se transmite a través de las vías aéreas superiores o a través de pequeñas erosiones o abrasiones a través de la piel. Una vez que ingresa el bacilo, generalmente es destruido por el sistema de polimorfo nucleares neutrófilos y posteriormente ese sistema, si no es capaz de destruir el bacilo va a entrar en contacto con los macrófagos viajan con ese bacilo a los ganglios linfáticos regionales y en los ganglios linfáticos regionales lo va a exponer a través de los antígenos de histocompatibilidad para mediar dos tipos de respuesta. Una respuesta denominada TH1 y una respuesta denominada TH2. La respuesta TH1 da un compromiso de tipo hiperérgico. Quiere decir esto que el bacilo generalmente dentro del macrófago, por esa respuesta TH1, va a ser degradado, va a ser destruido, pero expone los antígenos a través del complejo de histocompatibilidad. A través de ese complejo va a exponer los fragmentos del bacilo a las células y a los linfocitos TH1 y posteriormente, mediante esta exposición va a activar la interleuquina 2 y la unión de la interleuquina 2 con el receptor de la interleuquina 2 va a estimular la formación de un granuloma de células epitelioides. Ese granuloma básicamente está compuesto por macrófagos, linfocitos en la periferia, plasmocitos, y estos van a destruir todas las estructuras en donde se ha anidado inicialmente el bacilo. Entonces va a destruir básicamente el folículo piloso, la glándula sebácea, la glándula sudorípara, el folículo piloso y interviene, se va a unir principalmente también a través de los axones, a través de las células nerviosas, a las células de Schwann, y va a destruir estas células de Schwann y va a permitir que entonces se pierda la sensibilidad en las lesiones donde se va a ocurrir. Es ese estado denominado hiperérgico que va a corresponder a unas formas de enfermedad de Hansen denominadas hiperérgicas, como la lepra, el tuberculoide que vamos a ver más adelante. Si lo contrario ocurre, si la respuesta es de tipo TH2, aquí el macrófago no va a ser capaz de destruir el bacilo va a crecer de una forma desorbitada, de una forma importante, y ese crecimiento del bacilo dentro de ese macrófago hace entonces que se destruya el macrófago y se hagan unos cambios lipídicos, y a esos cambios dentro de ese macrófago le dan una característica especial que son macrófagos espumosos o también denominados las células de Virchow. Entonces estos macrófagos cargados de bacilos van a infiltrar el folículo piloso, la glándula sudorípara, las glándulas sebáceas, el músculo pilorector y los nervios periféricos, pero no van a causar destrucción de estas estructuras. A esta forma enérgica correspondería entonces la forma de la lepra lepromatosa. Actualmente la clasificación de la enfermedad de Hansen se basa en dos criterios principales. El primero es una clasificación basada en características clínicas, o sea, morfológicas, características histológicas, de baciloscopia del bacilo y también características inmunológicas. La enfermedad Hansen se desarrolla a partir de la forma de la lepra indeterminada y si el paciente tiene una buena carga inmunológica desarrolla las formas tuberculoides o borderline tuberculoides, o sea, una forma hiperérgica de la enfermedad que vimos antes, o por el contrario, si tiene una respuesta inmunológica muy pobre, se van a formar granulomas de células epitelioides cargadas de bacilos, y esta es la forma de tipo lepromatosa o borderline lepromatosa. Esas dos formas se puede hacer. Pero como en todas las enfermedades polares, tenemos una forma intermedia que es la forma BB o forma borderline. Entonces, la mayoría de las reacciones lepróticas, que es la más importante
del daño que puede ocurrir en estos pacientes van a ocurrir en las formas interpolares, o sea, las formas borderline tuberculoide, borderline o borderline lepromatosa. En esas formas van a ocurrir. Entonces, hemos diseñado una forma de entender las enfermedades basada en la característica de la fisiopatogenia. Entonces, la fisiopatogenia nos va a determinar, nos va a ayudar para poder identificar clínicamente cómo responde esta enfermedad. Entonces, tenemos en la forma horizontal las diferentes formas de enfermedad de Hansen o lepra. Tuberculoide, borderline tuberculoide, borderline lepromatosa y lepromatosa. Y en la forma tuberculoide tenemos que la inmunidad celular es bastante fuerte, bastante alta. Mientras que en la forma lepromatosa la inmunidad celular es nula, no hay una buena inmunidad celular, pero están cargados de bacilos, o sea, los bacilos van a estar de una forma muy importante en la forma lepromatosa. En la medida en que va decayendo la inmunidad celular, vamos a observar cada vez mayor cantidad de bacilos. Y eso va a determinar una serie de características de la enfermedad de Hansen. Las formas tuberculoides son generalmente lesiones dermatológicas únicas o muy poquitas, una o dos lesiones, mientras que la forma lepromatosa encontramos gran cantidad de lesiones porque hay un componente inmunológico y una gran cantidad de bacilos en esa forma. Son gran cantidad de lesiones en la forma lepromatosa diseminadas por toda la economía, por todo el cuerpo del paciente, pero que se van a localizar preferiblemente en lugares más fríos del cuerpo, porque el bacilo es termolábil, no resiste temperaturas tan altas, es un bacilo que depende de la temperatura corporal bajas. Por eso es que el bacilo se va a localizar importante a nivel del ojo, en la cámara anterior del ojo, que es lo que nos compete ahora, y también se va a localizar en la piel, donde la piel es más fría que el resto de la estructura ocular, en la parte interna del cuerpo humano, en los testículos, en los huesos terminales de las manos y de los pies, y en varias estructuras, y por supuesto la nariz. Mientras que en las formas tuberculoides encontramos poca cantidad de lesiones. Entonces vamos a pasar de una vez a mirar algunas de las características clínicas de la enfermedad. Esta es la forma de la lepra tuberculoide. Entonces son lesiones únicas, generalmente, que tienen características especiales. Tienen pérdida total de la sensibilidad, como estamos viendo en la foto de este paciente. A propósito, todas estas fotos son producto de mi experiencia personal en más de 30 años atendiendo pacientes con enfermedad Hansen y en la docencia en la Universidad Nacional. Entonces, estas son placas generalmente únicas con pérdida total de la sensibilidad, pérdida total de los pelos, pérdida de la sudoración y generalmente están localizadas en sitios más fríos como los glúteos de este paciente. O también pueden ubicarse en las manos o en cualquier parte del cuerpo como placas generalmente únicas. Aquí vemos que hay perdidos los pelos, tienen pérdida total de la sudoración, tienen pérdida total de las glándulas sebáceas, por eso las lesiones son secas, y el color generalmente es un color rojo apagado. De aquí comenzamos a observar en la mano de este paciente que tiene el quinto dedo alejado del resto de la mano, está en abducción, porque hay el primer daño neural, que es el nervio cubital, que va a permitir que el quinto dedo se aleje del resto de la mano. De aquí vamos a ver entonces las formas lepromatosas, la cual está caracterizada por gran cantidad de bacilos y gran cantidad de lesiones. Estas son lesiones crónicas, no aparecen de un día para otro, sino son crónicas. Entonces encontramos gran cantidad de lesiones como en el rostro de este paciente, placas rojizas, infiltradas, que no son de un borde bien determinado como las formas tuberculoides, sino un borde muy difuso. Entonces infiltra la cara, los párpados, va a comenzar a infiltrar igualmente el cuello, las mejillas, las orejas, la cabeza de la ceja, la cola de las cejas, va a una infiltración difusa. Y aquí vamos a observar que también puede ocurrir a nivel de los niños. Y aquí va a haber un signo importante, que va a haber una infiltración difusa de todo el tegumento. No se ve realmente algunas lesiones dermatológicas clínicamente demostrables, pero sí nodulaciones, o sea, infiltraciones subcutáneas. Y aquí el compromiso de la mucosa nasal. Entonces el bacilo de Hansen tiene habilidad por la mucosa nasal, comienza a despurrir la mucosa nasal, hay una rinorrea serosa inicialmente, después despule la mucosa nasal y la rinorrea es serosanguinolenta,
Y por último, se perfora la mucosa del septo nasal, el tabique nasal se perfora y desaparece la rinorrea, pero sí aparece la deformidad, que es el colapso de la pirámide nasal. Entonces, el compromiso de la mucosa nasal hace que el conducto lacrimonasal se vea obstruido y los pacientes comienzan a tener un primer signo oftalmológico, que es la epífora, el lagrimeo permanente, además del compromiso de la mucosa nasal. Otros compromisos difusamente comprometidos, los pómulos, la nariz, los ojos. Aquí comenzamos a ver la epífora, el lagrimeo por la afectación directamente del conducto lacrimonasal, pero también el bacilo de Hansen puede desarrollar una actividad a través de las glándulas sudoríparas y glándulas lagrimales y glándulas sebáceas que se encuentran a nivel de los párpados, llevando entonces al lagrimeo permanente, compromiso ocular, en este caso del paciente. Y aquí las formas lepromatosas, hay unas formas que son muy nodulares, como esta encontramos grandes infiltraciones en la cara del paciente, la nariz, en el mentón. Ya comienza a verse algún daño a nivel ocular, que es la formación de las proliferaciones vasculares a nivel de la conjuntiva, la esclera y la córnea, como en el caso de este paciente. Compromiso a nivel de las orejas, es importante como se ve, y grandes lesiones nodulares difusamente comprometiendo todo el tronco y las extremidades, que aquí les hace confusa con otras enfermedades, o hay diagnósticos diferenciales con otras enfermedades. Y esta es la forma de la enfermedad de Hansen, que es el borderline. Pues son placas generalmente difusas que tienen un centro de piel normal y una periferia que es oscura y borrosa. Aquí pueden tener pérdida parcial de la sensibilidad. Primero se pierde la sensibilidad a la temperatura, después se pierde la sensibilidad al dolor y por último el tacto superficial. Entonces, en estas lesiones puede verse pérdida parcial de la sensibilidad. Se debe perder la sensibilidad a la temperatura, al dolor, pero conservarse la sensibilidad al tacto superficial. Y esta es la forma típica borderline. Si el paciente tiene estas lesiones y gran cantidad de lesiones, hablamos de la forma borderline lepromatosa, como en este paciente que en el glúteo derecho tenemos una lesión borderline, pero gran cantidad de lesiones difusamente distribuidas en toda la economía del paciente, en el tronco, en las extremidades. Este paciente fue operado de corazón abierto y permanecía con enfermedad de Hansen, también tenía enfermedad cardíaca no relacionada con la enfermedad de Hansen. Estuvo en un hospital muy importante, una clínica muy importante aquí en Bogotá, y la interconsulta de dermatología no fue precisa, no hubo realmente una respuesta en el sentido de que el paciente tenía lepra, tenía enfermedad de Hansen, además de su cardiopatía. Por eso es tan importante que en el nivel del pregrado y por supuesto en el posgrado de dermatología y las otras especialidades se hable y se piense que existe esta enfermedad. Es el dominio del dermatólogo y el dominio del médico general y de muchos especialistas de la enfermedad de Hansen como el neurólogo. Compromiso difuso, todo el tegumento. Entonces, el compromiso ocular de la enfermedad de Hansen, ¿cómo se va a dar? Es el tema central de esta indicación. Puede verse por varios mecanismos. Primero, por el daño neural. La enfermedad de Hansen, en las formas lepromatosas, o sea, en las formas multivacilares, o en la forma borderline lepromatosa, que son multivacilares, pueden afectar las estructuras oculares, generalmente de esta forma. Entonces, primero se va a afectar el quinto par, después el séptimo par. Puede haber afectaciones. Con afectarse el quinto par, va a haberse pérdida de la sensibilidad a nivel de la cámara anterior del ojo, a nivel del ojo básicamente se pierde la sensibilidad, y el daño del séptimo par va a dar un cambio importante a nivel de la inervación de su rama cigomática a nivel de los párpados. Tenemos el músculo orbicular de los párpados, el elevador del párpado superior, que es el que se van a afectar por el daño básicamente de este nervio, el séptimo par. Pero también el bacilo de Hansen puede llegar a la cámara anterior del ojo e inclusive la cámara posterior del ojo. La cámara anterior va a ubicarse este bacilo también, va a llegar hasta ese nivel y sobre todo en las formas de las lepras lepromatosas. En ese compromiso a nivel ocular va a tener varios cambios. Entonces, por el daño del séptimo par,
uno de los primeros daños que vamos a observar, es el daño, por ejemplo, a nivel del párpado inferior, la musculatura, el indicador, no lo busco. Entonces, el daño a nivel del séptimo par inicialmente va a dañar el músculo orbicular de los párpados, causando un ectropión a través del daño en esos sitios. Bueno, aquí ven el párpado inferior derecho. Un minutico, por favor. Necesito el indicador láser para mostrar dónde está. Entonces, el daño entonces en el séptimo par va entonces primero la lesión del músculo orbicular de los párpados y hay una pequeña caída del párpado inferior, en este caso el derecho del paciente, que va a causar entonces el ectropio. Ahí ve el lagrimeo y el ectropio del paciente. El segundo daño que va a ocurrir, más importante, es el lagoftalmo. El segundo daño que va a ocurrir entonces ya es aumenta el daño a nivel del músculo orbicular y tenemos entonces el lagoftalmo. El lagoftalmo entonces es un daño más profundo que está acarreado por esa rama cigomática del séptimo par. Y eso va a ocurrir en estos pacientes. Otros daños que vamos a observar en los pacientes es la pérdida de las cejas, la pérdida de la cola y pues la totalidad de las cejas, más los cambios que estamos observando de una forma tan dramática en este paciente como el daño a nivel de la mucosa nasal, que va a hacer que colapso a nivel del tabique nasal y se daña el tabique nasal en estos pacientes. Ese es el primer cambio que van a ocurrir. Pero también van a ocurrir una neovascularización a nivel de la córnea, la esclera. Eso da la conformación entonces del panus, de la proliferación vascular. Entonces el daño del músculo orbicular de los párpados que conlleva ese lagoftalmos hace entonces la parálisis de Bell. Entonces el globo ocular, al intentar cerrar los ojos, que no se van a poder cerrar los párpados, el globo ocular se desplaza hacia arriba y ese desplazamiento hacia arriba es lo que se llama la parálisis de Bell. Entonces, por estas características se van a ver afectado el ojo. Y finalmente, pues el ojo va a tener una pérdida total de la visión, la ceguera, que puede ser unilateral o puede ser bilateral. Aquí ya el daño del componente, la leucocoria, el panus, o sea, las proliferaciones vasculares que van a ocurrir en esos pacientes y el daño definitivo de estos casos de los pacientes. Entonces, aquí vemos el daño ya final en estas características. Entonces, por esas características se va a ver el compromiso ocular. Directamente el bacilo puede llegar a invadir la cámara anterior del ojo, generalmente ocurre ese compromiso, o puede llegar a la cámara posterior, raro a nivel de la retina o a nivel del fundus, raro que ocurra esto, pero puede ocurrir. El daño neurológico a través del quinto y el séptimo par. Y el otro compromiso, que es el más grave y el más dramático, son las reacciones lepróticas que van a ocurrir, vamos a mirar. Entonces, aquí está el compromiso. Finalmente, entonces, el daño a nivel de las glándulas lagrimales, el daño del componente de esa parte muscular que está en el músculo orbicular de los párpados para que vaya a activar la bomba de la glándula lagrimal, se va a ver dañada, se va a ver lesionada. También va a haber la lesión a nivel de la mucosa nasal, el conducto lacrimonasal, entonces se va a ver perdido y eso hace que haya lagrimeo en esos pacientes. Entonces esas lágrimas favorecen la infección, se pueden formar dacriocistitis por ese daño a nivel de la conducto lacrimonasal y eso contribuye entonces a la infección de la estructura ocular y por supuesto al daño más importante en esos pacientes. Pero la enfermedad de Hansen no se queda quieta, existen reacciones lepróticas. Las reacciones lepróticas son eventos agudos, la mayoría de los daños de los pacientes con enfermedad de Hansen van a ser ocular o a nivel de los huesos, a nivel de los nervios periféricos,
a nivel de la piel van a ocurrir durante las reacciones lepróticas. Las reacciones lepróticas es un reconocimiento inmunológico, el bacilo de Hansen, que se da al inicio del tratamiento específico con la poliquimioterapia multi o paucibacilar. En esos casos, el medicamento, pero también con enfermedades intercurrentes, enfermedades virales, bacterianas, crónicas, o por la vacunación. Hemos visto últimamente que por la vacunación que está ocurriendo o que estamos en la vacunación para el COVID-19, se han visto reacciones lepróticas en estos pacientes. Entonces, la primera reacción es la reacción tipo 1, que en la cual ocurre más que todo en los pacientes borderline tuberculoides, borderline. Esa reacción tipo 1 es un reconocimiento antigénico, es una respuesta de tipo TH1 celular, y ese daño va a ocurrir entonces en que las lesiones que el paciente tenía o tiene se van a hacer más hinchadas, más edematosas, hay mayor compromiso neural, aparecen las neuropatías, puede ser mono o polineuropatías, neuropatías por supuesto periféricas, no afecta el sistema nervioso central y van a afectarse también a nivel de los ojos. Ese daño a nivel de los ojos, a nivel de la estructura ocular, donde va a acarrear la mayoría de las lesiones en esos pacientes. Entonces, en la región tipo 1 aparecen grandes lesiones, el componente en la cara se va a hacer cada vez más importante, hay el compromiso palpebral, como lo estamos viendo en este paciente, puede haber iritis, iridociclitis en esos casos, que van a ser muy severos, y el compromiso es difuso, no solamente en los párpados, sino difuso en toda la economía del paciente, como la cara de este paciente, en las extremidades. Y esa es la reacción, entonces, denominada reacción tipo 1. La otra reacción es la reacción tipo 2, que ocurre frecuentemente en pacientes con la forma lepromatosas o borderline lepromatosas, algunos borderline. Esa reacción tipo 2 es un reconocimiento antigénico. Aquí depende más de la inmunidad de tipo humoral, también por el factor de necrosis tumoral, interleuquina 4 y 10 interviene, y está caracterizada en esos casos por una enfermedad muy aguda. Ocurre en los pacientes que estamos empezando a tratar con la poliquimioterapia o que han desarrollado una enfermedad viral, una enfermedad intercurrente de cualquier tipo, que va, digamos, a desbalancear todo el sistema inmunológico y va a llevar a estas lesiones. Entonces, se caracterizan por presentación aguda. Usualmente empiezan a los 2-3 meses de empezar el tratamiento y se caracteriza por fiebre, por malestar general, por mialgias, artralgias, neuropatías periféricas, o sea, les duelen las manos, les duelen los pies, no pueden cerrar las manos, no pueden caminar los pacientes. Hay artritis, hay orquiepididimitis, dolor testicular en el caso masculino. Hay múltiples ganglios, hay linfadenopatía y ocurren a nivel ocular la mayoría de las lesiones. Ahí van a ocurrir iritis, iridociclitis, compromiso neurológico a nivel palpebral, que si no se tratan rápidamente, va a llevar a un daño definitivo. Y a nivel de la piel aparecen unos nódulos que se llaman eritema nudoso. Algunos llaman eritema nudoso leprótico a este tipo de reacción tipo 2. Entonces son nódulos rojos, calientes, inflamatorios, que están diseminados a nivel de las extremidades inferiores. A diferencia del resto de los eritemas nudosos, hay 54 causas de eritema nudoso. A diferencia de ellos, en este caso el eritema nudoso compromete más allá de las rodillas. Aquí vemos en los muslos, a nivel de los brazos, extremidades superiores, pueden verse ulceraciones y a nivel de la cara, el compromiso del eritema nudoso palpebral va a ser esos nódulos palpebrales, nódulos nasales en estos pacientes, ulceraciones a nivel palpebrales y compromiso ocular, como en este caso. En este paciente vemos un compromiso ocular, una reacción tipo 2 tan importante, con grandes ulceraciones y destrucción. Hay otra forma de reacción tipo 3, que se llama el fenómeno de Lucio, que esta es una vasculitis necrotizante y ocurre en los pacientes con lepra lepromatosa, borderline lepromatosa, que pueden estar en tratamiento o sin tratamiento. Este paciente, por ejemplo, lo vimos cuando estábamos en el hospital Tunal, paciente cursaba con una vasculitis.
Lo estaban tratando con diferentes medicamentos, desbridamientos en cirugía, haciendo desbridamientos en cirugía plástica, y era simplemente una vasculitis. Hay muchas causas de vasculitis. El médico general que estaba rotando con el grupo de medicina interna y de cirugía que pasaba en revista con este paciente, no es el paciente la vasculitis, hasta el médico general le dijo, diga, ¿por qué no llamamos al dermatólogo a ver qué dice? No, pero va a decir que es una vasculitis, tenemos una biopsia que dice que es vasculitis, a ver qué dice. Realmente lo que tenía este paciente es ciertamente una vasculitis necrotizante, pero provocada por el bacilo de Hansen. No solamente hay que tratar el síntoma con el corticoide, sino tratar la causa de la vasculitis, y la causa de esta vasculitis es el Mycobacterium leprae o Mycobacterium lepromatosis, es decir, tiene enfermedad de Hansen. Es el tratamiento importante. Entonces el paciente tiene necrosis importante a nivel de la piel, ulceraciones, escaras difusas, pero hay un signo muy importante que es enriquecedor para el oftalmólogo, es cuando vean un paciente con una vasculitis necrotizante, pero que tiene esas ulceraciones en la cola de las cejas, cubiertas por costras y por escamas, esas lesiones necróticas de la cola de las cejas, eso es un signo importante de que es una enfermedad de Hansen, que es el fenómeno de Lucio en paciente con enfermedad de Hansen. Esto básicamente es lo que ocurre en esos pacientes. Ese fenómeno de Lucio puede ser mortal, puede ser afectado mortalmente, como esta señora que infelizmente tenía Hansen, tenía lepra lepromatosa, hizo una vasculitis necrotizante, o sea, un fenómeno de Lucio que la llevó al óbito y a la muerte. Con esto quiero dejar entonces esta primera charla de las dos que tenemos programadas para la mañana sobre esta enfermedad de Hansen, el compromiso ocular tan importante que ocurre en estos pacientes de enfermedad de Hansen. Amparito, no sé si dejamos para lo último de las preguntas o las quieren abarcar ahora, como tengan ustedes organizado, por supuesto, el doctor Ortiz. Creo que al final hacemos todas las preguntas, sí. Bueno. Con los dedos intento. 3 dedos. Al otro lado. Al otro lado. De nuevo. Ahí. Bueno. Y ahora pasamos al siguiente tema. Pasamos al siguiente tema, que es otra de las áreas de esta relación tan interesante que tenemos con oftalmología, a través de la profesora Amparo Mora, en la cual hemos intervenido a varios pacientes en conjunto. Y es la presencia del cáncer palpebral, la cirugía oncológica y la cirugía reconstructiva. Es un poco más árido este tema, pero espero poderlo resumir en estos pocos minutos. Quiero preguntarle, profesor Ortiz, doctor Amparo, ¿cuánto tiempo me queda para poderme sincronizar en este? No, señor, el que necesite, no hay problema. Pues muchas gracias, doctor Ortiz. El cáncer de la piel ocupa uno de los lugares más importantes, que no es el más importante, en la patología maligna del ser humano. Cáncer de la piel puede ser primario, puede ser secundario, terciario. Primario es aquel tumor que aparece sin haberse presentado antes, o sea, de novo. Cáncer secundario es el recurrente, el recidivante. Y el terciario es la enfermedad metastásica del cáncer. Vamos a hablar de 3 tumores aquí en patología palpebral, que es el carcinoma vasocelular, el carcinoma escamocelular y melanoma. Hay otros tumores, por supuesto, como el dermatofibrosarcoma protuberans, que ocurre a nivel de los párpados, muy lesivo, el carcinoma sebáceo, que es muy lesivo, algunos linfomas que se pueden presentar a nivel de los párpados y a nivel ocular, pero solamente vamos a hablar de esos 3 porque el tiempo no da para más. El carcinoma vasocelular es el más importante. Para algunos que no reconocen este espacio físico, este es el Hospital San Juan de Dios, en donde la doctora Amparo y el doctor Ortiz nos formamos y formamos. Esta es la torre docente que está a la derecha, y el edificio de izquierda es un edificio carolingio construido para el Centro de Medicina Tropical de la Universidad Nacional en el Hospital San Juan de Dios, que funcionó en conjunto con el departamento o la unidad de dermatología.
Fue construido en el año 1934, este edificio que se encuentra a la izquierda. Y ahí fue donde nos iniciamos en la dermatología hace muchos años, en este edificio que después se fue trasladado a otros espacios que no eran tan hermosos como este edificio carolingio que se encontraba en ese lugar. Aquí vemos la conjunción de la construcción francesa carolingia a la izquierda y la construcción moderna, la construcción neoamericana después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es tan importante que se preserve todo el complejo del Hospital San Juan de Dios, el edificio central, la Torre Blanca central y el resto de los edificios, porque es la conjunción histórica de las dos culturas, tanto la forma del pensamiento como la forma de la ejecución, que es la cultura de la cultura francesa, carolingia, inglesa, europea, más la cultura nueva norteamericana. Quitar alguno de esos dos es truncar en dos la historia de la medicina de este país. Carcinoma vasocelular es el tumor más frecuente del ser humano y generalmente ocurre por una exposición crónica al sol. Aparece más frecuentemente en personas por encima de los 60 años de edad, aunque a partir de los 40 años puede ocurrir. El carcinoma vasocelular, entonces, depende de la exposición solar desde los niños, desde las etapas infantiles de la vida, en donde la capacidad de reparación celular está bien, está buena, el sistema inmunológico está bien, pero con el paso de los años comienza a decaer esta incapacidad inmunológica y aparece entonces el tumor. El carcinoma vasocelular, como lo estamos viendo aquí en el párpado, es el inicio de la enfermedad. Generalmente, más del 70% de las veces se compromete a nivel de la cara y un 30% ocurre a nivel de la nariz, más frecuentemente la nariz, y en el resto del cuerpo. Y en el párpado también puede estar comprometido. Afecta la piel, casi nunca afecta a las mucosas, pero puede extenderse a las mucosas. Casi nunca afecta a las palmas y las plantas. Y el tumor, en el 70% de las veces, aparece como se los voy a mostrar acá. Aparece entonces una tumoración brillante, rojiza, con telangiectasias. Crónica, por supuesto. Con el paso del tiempo, comienza a ulcerarse, comienza a necrosarse y comienza entonces a destruirse, a causar una destrucción. Entonces, ustedes se fijan en la periferia de esta lesión, vemos entonces que presentan aún esas pápulas brillantes y perláceas en ese sitio. Ese es el compromiso como se va viendo. Hay otras variedades de carcinoma vasocelular que es muy frecuente entre nosotros, que es la variedad pigmentada. Como vemos, estas pápulas, esta tumoración sigue siendo brillante, sigue siendo con esas pápulas brillantes, pero algunas de ellas son café o son negruzcas. Es una variedad pigmentada, es frecuente entre los países donde existe el tipo de piel 3 como nosotros, la piel morena, trigueña, y más frecuente en esos grupos etarios. Y es destructivo. En el párpado del carcinoma vasocelular es considerado agresivo cuando mide 6 milímetros. O sea, es una consideración importante que se en cuenta. Porque ese tumor va creciendo, va destruyendo y va lesionando en la forma pigmentada también la estructura palpebral, la estructura ocular. Hay otras variedades de carcinoma vasocelular, como esta que es la variedad eritematosa superficial, o también otra variedad que es la esclerodermiforme, que parece como una cicatriz. Del aspecto de esta cicatriz, está comprometiendo el párpado inferior, está comprometiendo la región malar, y si ustedes observan la periferia de la lesión, vamos a observar esas pápulas brillantes en la parte periférica de la lesión. Son lesiones crónicas, no aparecen de un día para otro, son de mucho tiempo de evolución, meses, años inclusive de evolución. Y esta es la característica de esa variedad histológica, de esa variedad clínica, que es la denominada esclerodermiforme o morfoiforme o cicatricial, como estamos viendo también en la presencia de esta lesión que está localizada en el párpado inferior de la señora, parte de la región malar y la vertiente nasal izquierda. O sea, en su componente va a llegar a eso. Entonces, esa pápula que vimos inicialmente se expande periféricamente, comienza a necrosarse y se va hacia la periferia de la lesión. Esa es la característica del carcinoma vasocelular.
Pueden haber múltiples carcinomas vasocelulares. Cuando una persona tiene más de 3 carcinomas vasocelulares, por encima de los 60 años, o un primer carcinoma vasocelular antes de los 30 años, es un signo importante, que es el signo importante de un síndrome, que es el síndrome de Goltz-Gorlin o el síndrome de carcinoma vasocelular nevoide. Es una alteración genética en el gen PACH, se activa la vía del Hedge-Lock y va a desarrollar tempranamente múltiples cánceres de la piel y también cánceres de otros órganos. Entonces tiene múltiples carcinomas vasocelulares como los que estamos viendo en la cara de esta paciente, en el cuello, en los párpados de la señora, estos componentes, varias lesiones tumorales de carcinoma vasocelular y que tiene otro signo importante que son las depresiones a nivel de las palmas y de las plantas. Son unas depresiones características de esta enfermedad. También pueden tener quistes, queratoquistes odontogénicos mandibulares, calcificaciones de la hoz del cerebro, calcificaciones cerebrales, y son signos importantes clínicos que nos ayudan a hablar del síndrome de carcinoma vasocelular. Pero el carcinoma vasocelular también se puede desarrollar con otros síndromes, otras enfermedades, como esta paciente que tiene el síndrome de tricoepiteliomatosis múltiple familiar, síndrome de rombo, que tiene múltiples tricoepiteliomas, pero también tienen carcinomas vasocelulares, que son esos tumores más cafés, más oscuros que tiene la cara de esta paciente. También el carcinoma vasocelular se puede desarrollar sobre lesiones preestablecidas, como este que es el nevus epidérmico, una forma de nevus epidérmico, el nevus sebáceo de Jansson, que sobre las lesiones del nevus sebáceo de Jansson puede desarrollarse también carcinoma vasocelulares. O también este carcinoma vasocelular sobre este nevus verrugoso a nivel de la región temporal de esta paciente. O sea, puede desarrollarse también a partir de eso otro carcinoma vasocelular sobre el nevus verrugoso. ¿Con qué debemos diferenciarlo el carcinoma vasocelular? Hay que diferenciarlo con otras lesiones. La paciente tiene un nevus melanocítico intradérmico. A diferencia del vasocelular, este nevus generalmente tiene una superficie más cerebriforme o con unas pequeñas depresiones. Lo tiene desde la infancia y viene creciendo con el paso de los años. Normalmente los nevus se van transformando con el paso de los años. Otro nevus melanocítico intradérmico en el ala de la nariz de esta paciente. Y estas lesiones que son muy típicas, que ustedes las ven con mucha frecuencia en los párpados, que es los hidrocistomas. Hidrocistoma crino. Es un tumor que fácilmente lo pueden confundir en la foto con carcinoma vasocelular, pero que está conformado por un pequeño quiste que al pincharlo es translúcido. Al ponerle la luz va a translucirse, pero al pinchar ese quiste va a drenar entonces el componente acuoso del componente crino. Es un hidrocistoma crino. Hiperplasia sebácea también se pueden confundir con carcinoma vasoculares, como este que tenemos en el reborde malar, en la parte del párpado inferior de esta paciente. También se puede confundir el vasocelular con esta forma de tuberculosis, que es un lupus vulgar, que es una forma de tuberculosis, y de hecho se confundió con un carcinoma vasocelular. Pero a través de los estudios que le hicimos por reacción en cadena en polimerasa, podemos determinar, y por la histología, podemos determinar que realmente ha tratado un lupus vulgar. O con leishmaniasis. La leishmaniasis también puede ocurrir, puede comprometer el párpado, se puede hematizar el párpado de una forma importante, y esta es una ulceración de leishmaniasis. Pero el carcinoma vasocelular tan inocente que se puede ver al comienzo, tan leve, tan discreto, va aumentando, va creciendo, va infiltrando, va destruyendo. Y desafortunadamente nos toca ver pacientes ya con enfermedades muy destructivas a nivel ocular, que no solamente comprometió los párpados, sino toda la estructura a nivel ocular del paciente. Como en este otro caso, tumores tan agresivos, carcinomas nodulares que van comprometiendo hasta que destruyen toda la unidad ocular del paciente. Totalmente destruida, totalmente ocluida por una enfermedad crónica. Nos hemos puesto a pensar por qué razón es que los pacientes consultan de esta forma o por qué llegan a esta categoría de una forma tan destructiva, por qué llegan a estos niveles de los pacientes. ¿Qué ocurre en eso? Y son varias respuestas. La primera es la edad de los pacientes.
Entre más edad tenga el paciente, como que poco cuidado le pone al asunto, pero también los cuidadores o las personas que están alrededor de sus familias los han abandonado. El segundo condición es la condición cultural. Cuando le dicen a un paciente cáncer, dicen no hay nada más que hacer, me voy a abandonar y no me voy a hacer ningún tratamiento porque me va a consumir. Pero el cáncer también puede ser tratable y en estados iniciales se puede tratar de una forma adecuada. La otra posibilidad es las talanqueras, que llamamos así, las talanqueras en salud, las EPS que le ponen las dificultades y las trabas para que sea atendido un paciente con cáncer. Hubo un estudio muy importante en Colombia con cáncer de mama, en la cual en el momento en que el paciente le hacen el diagnóstico de cáncer de mama, cáncer de seno, y el momento en que se inicia el tratamiento, a un paciente de EPS se demora 266 días. Pero a un paciente particular o un paciente de medicina prepagada se demora 25 días. Es la diferencia tan importante en este país. Entonces, esa es otra de las talanqueras que va a ocurrir. Y la otra situación es el hecho de ser latinoamericano. Entonces, la persona, bajo estas condiciones, deja avanzar las enfermedades. Pasamos a otro tumor, que es el carcinoma escamocelular. El carcinoma escamocelular también compromete a nivel de la piel, compromete los párpados, compromete la cara, las extremidades. Depende de la exposición solar crónica de los pacientes, pero también puede desarrollarse sobre lesiones preexistentes, como vimos en el carcinoma vasocelular. Entonces tenemos tres formas en las cuales se puede desarrollar el carcinoma escamocelular. El primero es bajo una forma inicial, que es la queratosis actínica, que vamos a verla ahorita. La otra forma aparece de nuevo y la otra forma sobre lesiones preexistentes. Por ejemplo, úlceras crónicas de los miembros inferiores que pueden malignizar. Una úlcera crónica a nivel ocular, puede haber una malignización. Entonces el desarrollo del carcinoma escamocelular. Ese tiene un crecimiento mucho más rápido. A diferencia del carcinoma vasocelular, el crecimiento es mucho más acelerado y tiene características especiales. Entonces aquí vemos una paciente con múltiples queratosis actínicas, que son esas placas rojas, escamosas, que están localizadas en las superficies de exposición solar crónica, en este caso en la cara de la paciente, o en los párpados, va a verse esas placas rojizas, escamosas, o en la mejilla de este paciente, en la región malar, cerca al pliegue nasolabial, vemos esta configuración cónica córnea, que es el cuerno cutáneo. Esa es la característica. Pero el tumor también puede aparecer de novo. De novo quiere decir que no tiene una lesión de queratosis actínica. Una queratosis actínica como la que vimos inicialmente, esta por ejemplo, es carcinoma escamocelular in situ. In situ quiere decir que está a nivel intraepitelial, intraepidérmico, no ha pasado la membrana basal y tiene poca posibilidad de hacer metástasis, 1 o 0,5%. Pero una queratosis actínica, que es el inicio del cáncer, si no se trata adecuadamente, tiene la probabilidad de que se pueda convertir en carcinoma escamocelular invasivo entre el 1 y el 3% anual. Por eso es importante tratarlas. Como todo, si se trata del comienzo, va a ser bueno. Pero también puede desarrollar entonces un carcinoma escamocelular de nuevo, como en este caso del paciente. Aparece como una tumoración rojiza, friable, de rápido crecimiento, muy rápido crecimiento, que se ulcera, precozmente se ulcera, como el párpado de este señor. O el tumor puede ser un poco más crónico, tiene el componente importante. Entonces, el fondo de esa ulceración, una vez que ustedes quiten las costras, es importante cuando les llegue el paciente con las costras a nivel de un tumor, limpiar las costras. ¿Con qué? Con una gasa húmeda, delicadamente, suavemente se van retirando las costras para que deje ver el esplendor de ese tumor. Entonces, aquí vemos el tumor que está con una superficie friable, papilomatosa, mamelonada, sangrante y los bordes periféricos indentados y levantados. Carcinoma escamocelular o tumores de novo, tumores rojizos de rápido crecimiento que se ulceran rápidamente y es la forma del carcinoma. O tumores que se localizan en otras estructuras a nivel nasal, pero el crecimiento de este carcinoma escamocelular va a terminar entonces afectando el párpado del paciente.
¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Siempre nosotros debemos pensar, cuando vemos un paciente, en diagnósticos diferenciales. No se debe uno casarse con un primer diagnóstico, o sea, hacer un abanico de posibles diagnósticos. Unas enfermedades que pueden ser parecidas a la anterior, pero que tenemos que hacer ese ejercicio y diagnóstico, y me imagino que también es en todas las especialidades. Esto es un paciente que tiene una esporotricosis, está comprometiendo a nivel palpebral, a nivel nasal, a nivel ocular y a nivel bucal. Es una esporotricosis, que es una forma de enfermedad micótica importante. O el lupus vulgar. Esta es una forma de tuberculosis cutánea que en su expansión y crecimiento termina lesionando los párpados y destruyendo los párpados del paciente. Lupus vulgar es una forma de tuberculosis cutánea. O el lupus eritematoso cutáneo crónico diseminado, que es el lupus discoide, que no solamente afecta a los párpados, sino también puede afectar las orejas, las regiones malares, y son placas rojizas con unas escamas muy adherentes que al intentar retirarlas va a haber entonces ese compromiso de los clavos en tapicero. Salimos entonces del carcinoma vasocelular y escamocelular y nos vamos a referir entonces al melanoma. El melanoma es el tumor más agresivo de los tres. Es importante tenerlo en consideración y en cuenta porque tiene características importantes. Aquí se desarrolló en los años 80 en la Universidad de Nueva York por el doctor Kauf Epstein el acróstico del ABCDE. ¿Qué significa esto? Eso significa, para tener en cuenta varias características. Entonces tenemos en la cara de esta paciente, de esta dama, una lesión que está en la región malar, en la eminencia malar, pero que tiene extensión hacia el párpado. Esa es una forma de melanoma. ¿Cuál es el ABCDE? El A significa asimetría. Si ustedes pasan una línea imaginaria por la mitad de esa lesión, una parte no corresponde sobre la otra. Se llama asimetría. El B significa bordes irregulares, bordes indentados que son cortados a pico. El C es el color, que es el criterio más importante. El color negro es el más importante. Café, marrón, rojizo, azuloso. Esa es la otra característica de ese color. Y el D, el diámetro. El diámetro dice que por encima 6 milímetros considera. El E es la evolución. Una mancha que va cambiando, que se va modificando. Entonces les llegan a usted y dice, doctora, doctor, tenía esta mancha, pero me ha venido cambiando, me ha venido expandiendo, me ha venido creciendo. La tengo hace mucho tiempo, pero me ha venido creciendo. Entonces este es el ABCDE del melanoma. El melanoma es una lesión que generalmente aparece en diferentes estadios clínicos. Entonces tenemos varios tipos de melanoma, melanomas cutáneos y extracutáneos. Dentro de las formas de los melanomas extracutáneos hay uno que es el muy importante, que es el melanoma ocular o el melanoma extracutáneo o melanoma conjuntival. Los melanomas cutáneos tenemos este, que es el léntigo maligno. Otro es el melanoma de tipo nodular, el otro de extensión superficial. El otro muy importante es el acral, que es el de los pies, porque es el más frecuente que tenemos en Colombia. Es el melanoma más agresivo porque el paciente consulta generalmente tardíamente o ha consultado pero no se ha aplicado el diagnóstico adecuado. Otro melanoma, léntigo maligno a nivel ocular en este paciente. Y esta lesión tan borrosa, tan difícil de ver, es un melanoma a nivel palpebral de esta señora. Aquí hay un signo que es el signo del patito feo. El paciente tiene manchas en el resto de la cara, unas manchas rojizas, otras manchas cafés, pero esta lesión a nivel palpebral es muy borrosa, no se ve muy bien. Pues parece un léntigo solar, pero está muy diferente a las demás. Está muy grande para ser un léntigo solar. Así que la biopsia aquí es muy importante. La biopsia de esa lesión. Porque el 40% de las lesiones que aparentan clínicamente léntigos solares o léntigos actínicos pueden ser melanomas. Hay que tomar biopsia en esos casos o hacer dermatoscopia con biopsia. De aquí el melanoma a nivel conjuntival, a nivel ocular. Este tiene un signo que es el signo del doctor Ureta. El doctor Ureta, un gran profesor del Instituto Nacional de Cancerología,
un oftalmólogo muy importante. Algunos de nosotros alcanzamos a rotar con él, a estar con él, a acompañarlo y a tener amistad con él. Y él desarrolló el signo de Ureta, así lo digo yo, en la cual cogía un escobillón, lo mojaba con un poquito de agua y pasaba ese escobillón, o sea, un aplicador, un copito, a nivel del ojo, y si se manchaba de negro el escobillón, es un melanoma. Y es un signo muy interesante, porque aquí el melanoma es muy agresivo a nivel ocular y muy avanzado a nivel ocular. También el melanoma se puede desarrollar sobre nebus melanocíticos congénitos gigantes o supergigantes como en esta nena. Puede desarrollarse tempranamente el melanoma. No es frecuente, 1.8% de las veces puede ocurrir. Rara vez puede ocurrir sobre unas máculas a nivel de los párpados y a nivel de las mejillas, que es el denominado nebus de Ota, que es un nebus ceruleus o una melanocitosis intradérmica. Raramente. Hay solamente 24 casos en el mundo en que se han malignizado. Aquí tenemos un caso de ellos. Está en el libro que publicamos sobre cáncer de la piel. Y vemos que sobre este nebus de Ota se desarrolló un melanoma del sistema nervioso central. Y es un melanoma de tipo equino. Se llama así porque tiene un pronóstico un poco mejor. Muy bien, entonces una vez que hacemos el diagnóstico clínico del tumor de cáncer vasocelular, escamocelular o melanoma o cualquier otro cáncer como el carcinoma sebáceo, tenemos que hacer un examen corporal total para buscar el segundo tumor. Generalmente los pacientes con melanoma, entre el 1 y el 6% pueden tener otro melanoma o puede tener otro tipo de cáncer y también pasa con los pacientes. Y hacemos el examen de los ganglios linfáticos regionales. Palpamos las cadenas ganglionares a nivel parotidias, preauriculares, submentonianas, paratraqueales, retrofaringias, occipitales, submentonianas. Entonces palpamos los ganglios para hacer un diagnóstico y una evaluación adecuada de los pacientes. Y la biopsia de la lesión. El siguiente paso. La biopsia la podemos hacer con un elemento muy elegante como este que es el sacabocado, pero también se puede hacer con un bisturí 15. Necesitamos 4 milímetros o menos para poder hacer el diagnóstico, pero que contenga una profundidad importante. Porque una vez que tengamos la biopsia, el siguiente paso es la confirmación histológica. Nosotros en dermatología, la mayoría tenemos entrenamiento histológico, entonces tenemos esa capacidad, pero también entiendo que en oftalmología también lo tiene. Entonces podemos sentarnos con el patólogo, podemos observar histológicamente la lesión a nivel patológico y podemos llegar a determinar no solamente el diagnóstico del paciente, que es carcinoma vasocelular, sino la variedad de carcinoma vasocelular, o a nivel del carcinoma escamocelular, qué grado de infiltración tiene, si es infiltrativo, si es queratinizante, si es indiferenciado, o sea, qué características histológicas. Y a nivel del melanoma, vamos a determinar la profundidad del melanoma, que es el nivel de Breslow. El nivel de Breslow es la característica. El Breslow va a medir hasta dónde llegan las células malignas en esos pacientes. Entonces, se mide a partir de la capa granular o a nivel de la base de la ulceración, cuál es el nivel, la profundidad de las últimas colonias o grupos de células malignas, nidos de células malignas, para determinar la profundidad. Entonces, importante en el melanoma, también importante en el carcinoma escamocelular. Una evaluación histológica de estos pacientes. Porque el siguiente paso ya, una vez que hemos confirmado histológicamente el paciente que tiene este tipo de tumores, entonces viene el tratamiento de los pacientes. Afortunadamente, en las enfermedades tempranas, en la mayoría del tratamiento del cáncer de la piel es quirúrgico. La mayoría de los cánceres epiteliales o cáncer no melanomas o cáncer melanoma son tratamiento de tipo quirúrgico. Y este tratamiento quirúrgico, que lo tenemos que clasificar, tenemos que determinar hacia dónde. En esta lesión, que es una lesión pequeña, localizada a nivel del párpado, que es un carcinoma vasocelular, el margen que se requiere mínimo para darle son de 4 milímetros. En casos más agresivos, vamos a hacer la cirugía de mosca. Vamos a verlo más adelante. Hacemos generalmente ese tipo de cirugías bajo anestesia local. Entonces hay que determinar histológicamente cómo está, qué tipo de variedad histológica, su localización y los márgenes. En este caso, le vamos a hacer una reconstrucción simple por un colgajo de transposición
que permite entonces este colgajo de transposición hacer la reconstrucción del defecto quirúrgico primario y finalmente la reconstrucción del paciente. Esa es la forma. El tumor tiene que ser siempre marcado, determinado y evaluado histológicamente. Pero en los casos un poco severos de carcinoma, de carcinomas de piel, tumores de piel, está una forma de una técnica quirúrgica desarrollada en dermatología que se desarrolló en los años de 1930. A Colombia la trajimos en los años 90, comienzos de los años 90. Hicimos las primeras cirugías de Mohs en Colombia, en el Hospital San Juan de Dios, donde les mostré inicialmente esa primera fotografía, Hospital San Juan de Dios. Entonces ahí fue donde desarrollamos ese tipo de técnica, que es la cirugía micrográfica de Mohs. Entonces, la cirugía micrográfica de Mohs es la resección oncológica de los tumores malignos cutáneos bajo completo control microscópico, pudiendo determinar en más del 98% de las veces los límites del tumor, o sea, el compromiso perilesional del tumor o lesional, ahorrando mínimamente tejidos perilesionales que son sanos, que no se requieren ser extirpados. Está para casos agresivos, para casos que están indicados la cirugía de Mohs, tumores agresivos. Vamos a mirar después cuáles son. Pero aquí groseramente les quiero mostrar así de una forma muy rápida qué es la cirugía de Mohs. Tenemos este paciente que tiene un tumor que está rodeado de gran cantidad de placas rojizas. No sabemos si esas placas rojizas hacen parte o no del tumor. El tumor es recurrente, ha sido tratado con crioterapia. Entonces la cirugía de Mohs consiste en eso. Este es un caso indicado porque ha sido recurrente, porque no tenemos unos bordes bien determinados, porque no se observa realmente hasta dónde. Marcamos entonces el tumor, demarcamos realmente la periferia de la lesión, hacemos una serie de... y resecamos el tumor y los tejidos perilesionales al tumor. Entonces hacemos los cortes de Mohs, son cortes horizontales que permiten evaluar mediante congelación horizontal, o sea, cortes horizontales, tanto la parte de la piel como la profundidad del tumor. Eso es lo que hacemos. Cada uno de esos segmentos que ustedes ven ahí, los congelamos, va a la congelación, va a un criostato, se congelan cada uno de estos segmentos, salen los cortes histológicamente, los vamos a determinar y aquí los coloreamos con hematoxilina ocina para ser observados histológicamente. Entonces ahí nos sentamos con el patólogo. En Colombia necesitamos sentarnos con el patólogo porque los informes de patología tienen que ser firmados por un patólogo certificado. Aquí observamos histológicamente el tumor y sabemos si está comprometido o no. Aquí se estaba extendiendo el tumor hacia la región palpebral, hacia la región malar del tumor, y ya después viene, una vez que hemos extirpado completamente el tumor, in situ, vamos a hacer la reconstrucción de una vez, porque lo estamos haciendo por congelación. La reconstrucción, que son colgajos de transposición y de rotación, que va a llegar al defecto quirúrgico primario, y el paciente, esta es la evaluación del paciente posteriormente, al cabo de unos meses. Tenemos otros tumores que están localizados a nivel de la vertiente del canto ocular interno. En estas condiciones estaría indicado y hacemos unos colgados. Entonces, después de que se haya resecado oncológicamente, que hemos extirpado el tumor, hay que hacer el proceso de la reconstrucción. Esto se hace en cirugía dermatológica. Estamos esforzándonos porque la cirugía dermatológica se haga en todas las universidades del país, que ojalá pudiera intensivarse, pudiera recomendarse en los pénsulos y los programas académicos. Estamos esforzándonos en la Universidad Nacional, es difícil, porque esto requiere tiempo, como todo proceso quirúrgico. No se puede hacer una rotación de 15 días ni de un mes, sino tiene que ser de mucho tiempo, porque la dermatología, si bien es cierto que es una rama de la medicina interna, también ahorita es hija de la cirugía. Ya hace 70 años en el mundo, ya hace 90 años en el mundo, ya se está haciendo cirugía dermatológica en los centros académicos más importantes del planeta. Y eso es lo que queremos para Colombia, que Colombia se parezca a los centros académicos más importantes del mundo, que traigamos a Colombia, que implementemos en Colombia lo mejor de la medicina mundial, lo mejor del mundo para Colombia. Entonces la reconstrucción quirúrgica de algunos de los pacientes que hemos tenido que resecarle los tumores, los hacemos en cirugía dermatológica
Y esto es lo que vamos a observar ahora. Como este paciente con este cáncer, carcinoma vasocelular, que se planea la resección con un margen de 4 milímetros porque tiene los límites bien determinados, y la reconstrucción por este colgajo, que es un colgajo de transposición a nivel glabelar. Hacemos la resección, casi todos los pacientes los operamos bajo anestesia local, algunos lo hacemos anestesia local controlada y muy poquitos con anestesia general. Que va la resección del tumor y la reconstrucción por este colgajo de transposición que va de la parte glabelar. Es una característica. Pero cuando el tumor es agresivo, mide más de 6 milímetros o está localizado en límites donde no podemos observar muy bien la periferia de la lesión, o que está cerca de estructuras que debemos conservar y cuidar, aquí está indicada la cirugía de Mohs. Este es el tumor, es pequeñito, pero está localizado en un sitio que necesitamos que sea extirpado completamente. Aquí marcamos los diferentes, la sección del tumor, marcamos los diferentes cortes de Mohs. Cada uno de esos cortes los vamos a hablar histológicamente. Aquí ya finalmente la resección del paciente del tumor y la reconstrucción por este colgajo de rotación, también glabelar, en un sentido posterior. Y esta ya la evaluación, entrando la cirugía del paciente intraoperatorio. Este es otro paciente que operamos de la misma técnica, pero aquí se le ve la cicatriz y ya la resección y evaluación histológica. Otros casos, en otras situaciones en las cuales tenemos tumores localizados en el párpado inferior, que le hacemos una reconstrucción por un colgajo, que se llama el colgajo de Mustardé. A nivel de la región malar, el colgajo va a irse de esta forma para reconstruir el párpado, y reconstruir esta zona hay que tener cuidado porque pueden causar ectropión, así que hay que poner suturas periósticas con suturas no absorbibles para que se mantenga estable ese colgajo y no haga ectropión en esos pacientes. Esa es la evaluación. Los tumores también agresivos, hay que hacer en este caso la cirugía de Mohs. Aquí está el planteamiento de la cirugía de Mohs, la resección del tumor que ya comprometió hasta el párpado, sin comprometer el borde libre del párpado, y aquí la reconstrucción la aplicamos por un colgajo de pedículo subcutáneo. Entonces tenemos varios tipos de colgajos que los vamos a ver. Este colgajo de pedículo subcutáneo tiene que ser anclado al periósteo para que no haya electropión, como en este caso de esta señora. O colgajos de rotación, como en este caso de este paciente, el colgajo de rotación va a darle entonces este tipo de reconstrucción también a nivel palpebral, y que es bastante versátil en este tipo de colgajo de transposición. A veces los tumores muy agresivos están localizados en estructuras perioculares, y aquí la resección del tumor bajo cirugía de Mohs y la reconstrucción por un colgajo de transposición supraciliar. Colgajo va a ir desde esa zona supraciliar a llegar a la estructura de la resección del tumor. Llegó casi a una buena parte de la porción externa del párpado superior y el párpado inferior. La reconstrucción finalmente del colgajo, el párpado posteriormente se recorta, digamos, se abre la lesión del párpado, donde quedó esa cicatriz y quedó ese paciente. Y aquí tenemos un paciente con melanoma, con léntigo maligno. El léntigo maligno tiene unas posibilidades de convertirse en invasivo, que es una forma de melanoma, que es el melanoma in situ, que puede llegar hasta un 40% o 50% a ser invasivo. El tumor está localizado en el párpado, esa mácula café tan insignificante ya tenía confirmación histológica. Histología es muy importante, no podemos operar a un paciente sin que tengamos certeza de que es histológicamente melanoma. Y este no fue confirmado histológicamente por uno de los mejores dermatopatólogos que tenemos en Colombia, que es el doctor Fernando Palma. Con él operamos muchos de estos pacientes. Entonces aquí ve la lesión. Entonces vamos a determinar que esto posiblemente sea la lesión del paciente, que esta posiblemente sea el margen, y le vamos a hacer cirugía micrográfica de Mohs. Pero el melanocito es muy sensible al frío. Entonces hacerle con congelación se destruyen muchos melanocitos y se confunden con melanocitos normales o patológicos. Entonces aquí hacemos una cirugía de Mohs, en este caso por parafina. Muy pocas veces las hacemos por parafina, pero en caso de melanoma lo hacemos por eso. No hemos podido todavía
sincronizar o meter la técnica de inmunopatología. No lo has podido hacer, pero futuramente la hacemos. Entonces, este es el caso de esta señora. Es la cirugía de Mohs, los cortes histológicos de toda lesión, lo que quedó entonces finalmente, ya después de la resección final del paciente. Aquí vemos que lo dejamos, hay que esperar un tiempo, porque al menos unos 8 días o 10 días para poder hacer la evaluación histológica y después la reconstrucción. En este caso del paciente, la reconstrucción se va a hacer por este colgajo de pedículo subcutáneo más un colgajo de transposición de interpolación de párpado superior para el borde libre del párpado. El colgajo va de esta forma, el primero el colgajo párpado superior va a reconstruir el borde libre y el colgajo entonces de pedículo subcutáneo anclado a periósteo para que no haya electropión finalmente la señora. Esta evaluación finalmente de la paciente y el colgajo de párpado superior que es de interpolación, después se le quita ese pedículo. En este caso de este paciente, es un paciente con un carcinoma escamocelular de párpado inferior. Debemos hacer la misma técnica y será el tumor que está comprometiendo toda la estructura del párpado inferior. El párpado está comprometido. Y aquí vamos ya al proceso de la reconstrucción una vez que hemos resecado totalmente el tumor mediante este colgajo de interpolación de párpado superior. Queda unido por ese pedículo que está sobre el canto ocular interno en este sitio de las arterias supraorbitarias. Y aquí está entonces el colgajo que va del párpado superior para el párpado inferior. Estudiando anatómicamente encontramos hay una remanente de fondo de saco conjuntival que es el que nos va a servir para reconstruir la conjuntiva. Así la buscamos, pero en estos casos que se ha perdido totalidad de la estructura palpebral, todo el párpado se perdió porque hay que resecar el tumor, también hay que poner injertos de cartílago para reconstruir el tarso. Quitemos el colgajo cómo va a posicionarse y sacamos un segmento de cartílago y le ponemos y remodelamos el cartílago para reconstruir el tarso del paciente. Y este es entonces el resultado, está con el injerto puesto en su posición y el colgajo de transposición pegado ya en el defecto quirúrgico primario. Hay que poner unas suturas, que llaman las suturas de Frost, que están anclando ese párpado inferior a nivel supraorbitario para que se mantenga en esa posición. El cierre del sitio donador. Una vez se haya integrado ese colgajo, queda unido por ese pedículo neurovascular y después quitamos, de al cabo de unas 6 a 8 semanas, hacemos la remoción, el diferimiento de ese pedículo que está en ese paciente. Y ya está la evolución del paciente al cabo de algún tiempo. Evolución después de un tiempo de la reconstrucción y la resección del tumor. Luego tenemos casos muy dramáticos también, como esta paciente con un carcinoma vasocelular agresivo del párpado superior, que ya le estaba impidiendo la oclusión palpebral, no podía abrir el ojo, no podía abrir la estructura ocular y requirió entonces ese tipo de resección. Cirugía de Mohs, por lo que le planteamos a la señora, es en la marcación de las diferentes cortes de Mohs que lo vamos a hacer. Y la reconstrucción aquí se la planeamos con un colgajo que es de interpolación, que es el colgajo frontal o el colgajo indio. El colgajo indio fue diseñado 700 años antes de Cristo, o sea, hace más de 2700 años en la India, a través de una familia de alfareros, que son los Kumas, y el historiador hindú, Sushruta Samhita, escribió este colgajo. Pero también los árabes en esa época tenían una medicina muy desarrollada y también se piensa que los árabes también pueden haber intervenido o desarrollado, pero quedó para la historia colgajo indio y sirvió para la reconstrucción nasal y así lo veníamos haciendo. Lo hacíamos la reconstrucción nasal con este colgajo indio hasta que se nos ocurrió que también podría ser para reconstruir el párpado. Vamos a mirarlo. En este caso, el párpado superior. Hemos hecho la resección del tumor con el cuidado de que hemos resecado totalmente el tumor sin sacrificar estructuras sanas. Íbamos parte por parte, capa por capa, hasta que resecamos completamente el tumor, sin comprometer estructuras importantes del párpado, como el elevador del párpado superior, hasta ese nivel. Y el colgajo, entonces, va a venir del párpado, va a venir al párpado superior,
todo este colgajo de transposición frontal o colgajo indio. Vemos aquí el colgajo cómo va sobre la estructura palpebral. Hay que ponerle cartílago igualmente al paciente. Ahí se le puso el cartílago y después el colgajo como tal. Ahí va el colgajo sobre el párpado superior. Se integra de una forma importante porque es un colgajo musculocutáneo. Se le va a dar importancia a esa reconstrucción. Ahí está integrado el colgajo. Después le quitamos el pedículo del colgajo. El pedículo se le retira. Y aquí vemos ya todavía con linfoedema. Estamos proponiendo a la señora que le podemos ayudar para mejorar un poco ese edema, ese linfoedema del párpado, para mejorar, pues ya por lo menos la paciente ya puede abrir el párpado, ya puede tener una mejor visualización en el párpado y movilidad. Y ya para concluir, este último paciente con este extenso carcinoma vasocelular muy agresivo, que estaba comprometiendo las regiones malares, la vertiente nasal, el ala nasal y el párpado. No sabíamos con exactitud si estaba comprometiendo totalmente el ojo o no. Se le hicieron todos los estudios, valoración por oftalmología, resonancia para determinar, pero no se podía determinar si estaba o no comprometido el ojo. Así que entramos a la cirugía con un oftalmólogo, pensando en que si hay que hacer la enucleación, la haga el oftalmólogo porque le queda como muy feo, me quedaba muy feo a mí, hacer la exanteración o enucleación, si no estuviera acompañado por oftalmología. Entonces aquí entramos con oftalmólogo pensando en que posiblemente iba a perder el ojo. Hicimos la cirugía de Mohs, determinamos los márgenes del tumor desde el punto de vista de la cirugía de Mohs y estudiamos cada una de las estructuras, removimos el tumor, estudiamos los cortes periféricos histológicamente y supimos que realmente el paciente no tenía pérdida del ojo, estaba comprometido el párpado. Y comenzamos ya el proceso entonces de la reconstrucción. Aquí vemos ya la resección total del tumor, va hasta el hueso fue la resección, por supuesto la totalidad del párpado, pero el ojo estaba indemne, no estaba comprometido la estructura ocular. Entonces la cirugía de Mohs sirve para remover totalmente el tumor, casi el 100%, evaluar totalmente el tumor mediante cortes horizontales, pero evitar sacrificar estructuras perilesionales sanas, como en este caso el ojo, en este caso la estructura ocular. Ya viene el proceso de reconstrucción. Aquí hicimos el mismo tipo de reconstrucción con un colgajo frontonasal, en este caso indio, para reconstruir el párpado de este paciente, la estructura malar de este paciente. Colgajo de la frente, y lo pegamos entonces al párpado inferior, por supuesto con cartílago, para reconstruir el tarso como vimos anteriormente, y la conjuntiva la utilizamos del fondo del saco conjuntival. Queda unido por estas suturas de Frost, la parte frontal va a cicatrizar por segunda intención, y vamos a ver la evolución de este paciente. Como ya comenzó a integrarse ese colgajo, la parte frontal comenzó a cicatrizar mediante este tipo de resecciones, reconstrucciones, y ya finalmente, ya como está integrado y como quitamos posteriormente entonces ese pedículo, o sea, el desprendimiento del pedículo, que es el deferimiento del pedículo, y ya este es el estado final del paciente, con una remoción total del tumor, una reconstrucción del párpado, inclusive pudimos recrear hasta la carúncula lagrimal mediante este colgajo que lo hemos venido utilizando a través del colgajo frontal. Estoy muy agradecido, qué pena haberme extendido tanto, espero que haya estado como a las expectativas de lo que la doctora Amparo me invitó a dar. Y muchas gracias por la invitación, por haberme incluido entre este selecto grupo de oftalmólogos de los mejores del país. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Faisal, por su magistral presentación. La verdad es que se nos ha hecho corto el tiempo porque toda la temática ha sido sumamente interesante y seguramente va a ser de mucha utilidad para todo nuestro grupo. Ha sido realmente muy enriquecedor toda la temática y ojalá pues no sea la última vez que lo tengamos con nosotros. La doctora Mora va a dirigir la sesión de preguntas y de comentarios, que ella es la responsable de la reunión. Muchísimas gracias de nuevo y pues siempre un honor tenerlo presente. Muchas gracias a usted, profesor Ortiz.
Muchas gracias al doctor Michel Faisal por todo lo que nos enseñó y nos ilustró con esta gran cantidad de fotografías que tienen el valor de ser suyas, es decir, son casos suyos, casos propios a través de toda su experiencia. Estoy de acuerdo con el doctor Ortiz, el tiempo ha sido corto, muy, muy ilustrativo todo, aprendimos mucho. Entonces,